Listo, muchas gracias, Angie. Listo, bueno, voy a comenzar a compartirles. Listo. Y entonces, ¿me confirman, por favor, que estén viendo mi presentación? Sí, pero señor. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, nuevamente, buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio de interacción entre estudiantes y tutor. Esta es la segunda CIPA para la unidad número 1, que estamos en desarrollo y que termina el 24, es decir, la unidad en donde vemos métodos para probar la variedad de argumentos. El día de hoy, por favor, el micrófono me lo cierran, es tan amable. En esta ocasión, entonces, vamos a ver unos pequeños ejemplos que nos van a servir de guía para el desarrollo de nuestra tarea número 1, que es la que estamos en desarrollo. Entonces, esto es lo que nos están pidiendo para nuestra tarea. Digamos, en este caso, vamos a plantear un ejercicio para hacer una tabla de verdad manual y vamos a hacer dos ejemplitos de leyes de diferencia. Entonces, para este caso, entonces me dan una expresión simbólica, pero voy a cambiar aquí el puntero del mouse. A ver, listo. Entonces me dan esta expresión simbólica que tenemos acá, que está en lenguaje formal, o sea, es expresión simbólica, P entonces Q, y P o no R, y R, entonces Q y R. ¿Listo? Aquí arriba entonces tenemos la parte en donde nos arroja hacia el simulador de la UNAD. Quiero preguntarles, ¿será que es pertinente hacer la prueba con el simulador o no hay ningún inconveniente? Ahí abran sus micrófonos y me cuentan, por favor. Yo digo que sí. Listo, ok, bueno, entonces vamos a hacer entonces la prueba entonces. Ok, bueno, nos vamos a ir acá. Y esto entonces nos reenvía o nos redirige a la página en donde tenemos nuestro simulador. Yo tengo por acá la expresión, voy a tener acá con eso, la voy a copiar. Entonces, vamos a utilizar el simulador para establecer la clasificación de ese argumento, porque ustedes saben que esa representación simbólica es parte de un argumento, o sea, simboliza un argumento en lenguaje natural. Entonces, vamos a iniciar con la parte del simulador. Entonces, dice aquí que es paréntesis, paréntesis. Yo les dejo la misma, no le cambio, dejo el mismo para que lo tengan ustedes en cuenta. Paréntesis, paréntesis. P entonces Q. P entonces, aquí están los símbolos, están todas las letricas. P entonces Q. Hay que cerrar un paréntesis acá. ¿Dónde está? Acá. ¿Qué más dice la expresión? Dice I, P o no R. Entonces, I, aquí está el conector I, abrimos paréntesis. P o no R, o la negación no R. Cerramos paréntesis. Y R y cerramos. Y aquí abrimos otro paréntesis. R. Y cerramos. Y creo que aquí ya viene toda la primera parte. Listo. Y aquí cerramos entonces otra vez. Es decir, aquí tenemos dos abiertos y cerramos aquí en dos. Esta parte que tengo hasta acá, que es la primera parte de la expresión simbólica que tenemos allá, se llama antecedente también. Y la siguiente parte que viene después de este conector, que es el principal, que es el entonces o el condicional, es el consecuente o la conclusión. Y la conclusión para este ejemplo es Q y R. Entonces abrimos paréntesis, Q y R. Y cerramos. Y aquí le damos entonces generar tabla. Entonces tenemos nuestra tabla de verdad, ¿sí? Para ese ejemplito. ¿Listo? Ok.
Vamos entonces a continuar aquí en la presentación. ¿Y qué más me piden entonces? Me piden luego para digamos, para la entrega de la tarea, vamos a hablar ya de la entrega de la tarea, me piden entonces para el ejercicio 1, reemplazar unas proposiciones simples dentro de una expresión simbólica y hacer la tabla de verdad con el simulador y manual, ¿cierto? Acabamos de hacerla con el simulador. Ahorita vamos a hacer la manual, vamos a hacer un ejercicio. Ok. Aquí entonces, continuando entonces con nuestro ejemplo, recordemos que en el ejercicio 1 hay un micrófono abierto, por favor me lo cierran, que por ahí hay un retorno. Entonces, en el ejercicio número, fíjense que aquí ya me dan las proposiciones simples. Recordemos de nuevo, las proposiciones simples son afirmaciones que están compuestas por sujeto, verbo y un predicado, ¿cierto? Buenas noches. Esas proposiciones simples, sí, buenas noches. Cuéntame. Aló. Bueno, esas proposiciones simples, les recuerdo que son simples porque dentro de ellas no hay ningún conector lógico, ¿ok? Entonces, por eso son simples. En el ejercicio 4 es donde tenemos que definir por allá unas proposiciones simples para reemplazar en la expresión simbólica. Recordemos que ahí no debemos colocarlas o no debemos definir con conectores lógicos porque serían compuestos moleculares. Entonces, para el ejercicio 1 me dan P, Q y R, que son estas proposiciones simples. Hay sujeto, verbo y predicado. ¿Listo? Y me dicen entonces, reemplaza esas proposiciones en esta proposición, en esta expresión inicial para obtener el enunciado o el argumento en lenguaje natural. Y hacemos lo que hacíamos en álgebra. En esa expresión que tenemos P, entonces Q y P, o no R y R, entonces Q y R, vamos a reemplazar esto. Así como reemplazamos los valores de la X, de la Y y de la Z en algunas ecuaciones, vamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el siguiente argumento en el lenguaje natural a partir del lenguaje simbólico. Si Patricia trabaja en la mañana, fíjense que esto es P, aquí está, iniciamos con P, entonces el conector lógico, el primero que tenemos acá, Q. Q es Patricia estudia inglés en la tarde, ¿listo? Entonces hasta acá viene nuestra primera premisa. Fíjense que aquí el paréntesis, el primer paréntesis, o sea, el P entonces Q, eso es una premisa, ¿sí? Y la premisa precisamente es una operación o una relación que está estableciéndose entre proposiciones simples. De esa forma también yo planteo las premisas para el ejercicio número 3, ¿cierto? Que es donde me piden eso, porque yo a veces estoy revisando los foros y me están colocando unas premisas que nada que ver. Me colocan, por ejemplo, solo los conectores dentro de las premisas. No, la premisa aquí, la primera premisa es P, entonces Q, la segunda es P o no R, y la tercera es R. Y la conclusión es Q y R. Fíjense que este conector lógico acá que está en rojo, que es ese condicional, está en rojo precisamente porque es el conector mayor eso tiene una connotación que no recuerdo, de mayor grado. Entonces, lo que está después es la conclusión. Entonces, al reemplazar todas estas proposiciones dentro de la expresión simbólica, llegamos acá, ¿listo? A tener todo el enunciado. ¿Hasta aquí hay algún inconveniente o hay alguna duda? ¿O no? No, señora, está ahí, vamos bien. Listo. Ahora, ¿qué pasa en el ejercicio 2? En el ejercicio 2, Una duda. Cuéntame. Lo que pasa es que pues yo sí quisiera saber que si, o sea, solamente se puede colocar entonces o nos podemos guiar en la tabla del libro pues que nos dieron para nosotros poder leerlo. Es que ahí también dicen entonces pues, y dice otros conectores. Tiene que ser entonces. Pues lo que pasa es que aquí el condicional es condicional, aquí no hay otro. O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿de los sinónimos? Es que yo en este momento voy para la casa, pero entonces ya voy a llegar, entonces ya miro cómo, o sea, la duda en sí en específico, cuál es la duda en específico que tengo,
para que por favor me la aclare, sí, pero de igual manera ahí tengo como esa dudita. Claro, pero me dices porque, o sea, si no tienes clara la duda, entonces pues no te podría contestar en este momento. Sí, bueno, muchas gracias, profe. Listo, ok. Ahora bien, para el ejercicio número 2, ¿qué pasa? El ejercicio número 2 me dan es esto que es la parte, está en lenguaje natural, el argumento. ¿Qué me dicen? Identifique los conectores lógicos, identifique las proposiciones simples y establezca el lenguaje simbólico. ¿Qué estamos haciendo en el ejercicio número 2? Todo el proceso inverso al que hicimos en el ejercicio número 1. ¿Sí? Entonces, vuelvo y le recuerdo, si yo tengo el argumento que me da para leer 2, que es todo esto, en lenguaje natural, antes y después de cada conector lógico hay una proposición simple. Entonces, fíjense que aquí yo tengo en amarillo, aquí en el lenguaje natural, este entonces, que es el primer condicional que aparece acá, ¿cierto? Quiere decir que antes hay una proposición simple y después hay otra proposición simple. Antes está la P y está acá definida, pero pues si nosotros sabemos que esa es P o R o S, dependiendo cómo la llamemos. Y la que está después, pues es otra, es Q o lo que sea, como la llamemos también, ¿listo? Y llegamos hasta acá donde llegamos a la I. Aquí hay un puntico porque precisamente hay una tablita de referencia por allá en los materiales de consulta en donde dicen que, por ejemplo, el signo de puntuación del punto seguido o el punto aparte es una I o una conjunción, la coma hace las veces de un entonces, ¿sí? Entonces, aquí viene la otra premisa, ¿cierto? La otra premisa entonces viene compuesta por dos proposiciones simples. Volvemos a lo mismo. Aquí en la mitad de esta premisa hay uno O, que es este O que está acá. Quiere decir que antes hay una proposición simple y después hay otra. ¿Listo? Y de esa forma ustedes van identificando las proposiciones simples que van a tener en cuenta para formar aquí, a partir de su lenguaje natural, que es esto que nos dan en el ejercicio número 2, a llegar al lenguaje simbólico. Otra cosa importante, por lo general, las premisas se están agrupando en de a dos, ¿sí me entienden? Vean, miren acá esto, ¿sí? Acá hay un ejemplo que está por fuera, ¿por qué? Fíjense acá, esto está después del O, ¿cierto? O Patricia no recibe bonificación por segunda lengua y aquí ni siquiera hay un signo de puntuación, sino y Patricia recibe. Entonces, por eso, sigue aquí digamos que la proposición simple como si fuera una premisa solita, ¿listo? Y llegamos a la conclusión. Este entonces que está en rojito, si le entendí yo a la chica que tenía la duda, ese entonces quiere decir también por lo tanto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, Patricia estudia inglés en la tarde y Patricia recibe bonificación por segunda lengua, que es esta parte de acá. También se puede ver de esa forma. Entonces, fíjense que el ejercicio 1 y 2 realmente es lo mismo. El ejercicio 1 nos dan las proposiciones simples para reemplazar en el lenguaje simbólico que es esto. Y en el ejercicio número 2 me dan el enunciado o el argumento y a partir de esto, entonces, pues vamos para desarrollar el lenguaje simbólico de esa expresión e identificar los conectores lógicos. ¿Listo? Básicamente eso es lo que hay que hacer en los ejercicios 1 y 2. Esta es la parte más básica de la tarea. Esta parte tiene que ver con las bases básicas y primordiales de inicio de la unidad. O sea, yo ya tengo que saber qué es una proposición simple, qué es una proposición molecular compuesta, qué es una premisa y cuáles son los conectores lógicos. Si yo no sé eso, a mí me va a costar trabajo. Entonces, por eso yo les decía desde la sesión anterior que ustedes tienen que leer, tienen que estudiar el material, porque es importante precisamente que se familiaricen con este tipo de cosas. Muy bien. Vamos a hacer la tabla de verdad. Aquí está entonces la tabla de verdad del simulador. Vamos a hacer la tabla de verdad. Por aquí hay un hipervínculo. Vamos a ver. Hay un hipervínculo. Y vamos a hacer esa tabla aquí. La tabla está de ceros. ¿Sí? Vamos a hacer este ejercicio que está acá. ¿Cuál es la expresión P y Q? Ya no es la misma que tenemos allá para ese ejercicio, digamos que era como para iniciar la parte del ejercicio 1 y 2. En este caso, entonces, la expresión es P entonces Q, y Q si solo si R,
o no R y Q. Vamos a hacer el desarrollo de esa tabla de verdad, a mano, manual, ¿listo? Aquí no vamos a utilizar la del simulador, sino la tabla, vamos a hacer la mano. Como les decía en la sesión anterior, y en todas las sesiones que he tenido hace ya varios años, lo importante es establecer estos punticos rojitos que están acá dentro de mi tabla de referencia con las leyes para los valores de verdad, ¿sí? Los valores lógicos. Entonces vamos a identificar entonces cómo se utiliza la tabla, ¿sí? Entonces esta parte de acá, la primera columna, hace referencia a una proposición P y y la segunda proposición Q. ¿Por qué 4? Porque hay una fórmula que dice, y está acá, dice, el número de filas, que son las casillitas hacia abajo, es 2 a la n. Esa es la fórmula, donde n es el número de proposiciones simples, o sea, el número de letras que tengamos ahí, P, Q, R, S, lo que sea, y las negaciones no se toman en cuenta. Aquí como tenemos 2 para nuestra tabla de referencia, porque pues nosotros cómo aplicamos un valor lógico si tenemos una sola proposición, pues no se puede, debemos tener 2. Y aquí están todas las posibles combinaciones, ¿ok? Estas son todas las combinaciones. Esto parte de un conteo probabilístico del diagrama de Taylor, donde vamos a distribuir también acá los valores más tardecito aquí dentro de la columna de P y de Q. Entonces, son 4 valores, son 4 combinaciones, 2 verdaderas, la primera verdadera, la segunda falsa, la primera falsa, y así sucesivamente. Son combinaciones posibles, ¿listo? Ahora bien, aquí tenemos entonces las operaciones. Tenemos primero la negación, que es la columna esta rosada, ¿sí? La negación simplemente, si aquí en P tengo verdadero, verdadero, falso, falso, aquí son los valores al contrario a esa. Entonces aquí empieza falso, falso, verdadero, verdadero. Si se dan cuenta, es diferente lo contrario a la P. Son los valores diferentes. Muy bien. Ahora, para la conjunción o la I, para este conector lógico. Aquí solo debemos mirar una cosa. Que ese valor lógico para la conjunción solamente es verdadero cuando el primer valor que tengo yo acá en alguna columna de estas es verdadero y el segundo es verdadero. De resto, todas son falsas. ¿Listo? Entonces, solamente voy a mirar en la conjunción cuándo es que las dos columnas o las dos celdas o las dos casillas que tenga yo en ese momento sean verdaderas. Para la conjunción, también solamente hay un valor que es crítico y es solamente cuando las dos son falsas, ese valor es falso. ¿Okay? El resto son verdaderos. Solamente pasa. Entonces vamos a buscar solamente eso y el resto lo rellenamos con verdaderos. Para el condicional, para la operación con el conector lógico condicional, aquí tenemos un valor crítico que es falso solamente cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Aquí hay que tener mucho cuidado con este condicional. ¿Por qué? Porque la primera es verdadera, la segunda falsa. Si yo tomo al contrario las columnas, me va a dar un valor que no es el correcto y me voy a equivocar. Entonces el punto crítico es este cuando es BF, o sea, la primera verdadera y la segunda falsa. Y para el bicondicional o el sí, solo sí, hay 2 puntos críticos o importantes que hay que ver. Solamente es verdadero cuando las dos son verdaderas o cuando las dos son falsas. ¿Listo? Y el resto de combinaciones es falsa. ¿Ok? Entonces, basándonos en eso y en la formulita esa para hallar el número de celdas, vamos a desarrollar esta tabla. Vamos a desarrollarla entre todos, entonces ustedes me van a ayudar. Dice entonces que el número de filas es 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples. ¿Cuántas proposiciones simples tenemos aquí dentro de esta expresión? Abran sus micrófonos, no tengo acceso al chat, entonces me toca escucharlos. Entonces cuéntenme ahí, ¿cuántas proposiciones simples tenemos? 3, profe. 3. ¿De acuerdo? Listo, de acuerdo. ¿Por qué? Tenemos P, Q y R. Recordemos que las negaciones no se cuentan como proposiciones aparte. Entonces, solamente son 3. Ahora, ¿cuánto es 2 a la 3? 8. 8.
¿cierto? 2 8. por 2, 4 por 2, 8, ¿cierto? Quiere decir que entonces que de aquí para abajo va a haber 8 casillas y aquí ya las tengo marcaditas acá. ¿Listo? 8 casillitas para acá y le vamos a poner los bordecitos para que no acorde. Listo. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo empezamos a distribuir? Para estas primeras casillas acá, no hay que hacer ninguna operación, o sea, de aplicar aquí la tabla de referencia. Aquí se hace una distribución basada en la teoría de la combinación, una teoría que se llama teoría combinatoria, en donde se utiliza un diagrama que se llama diagrama de tallos y la teoría de probabilidades. Entonces, ¿cómo iniciamos? Son 8 casillas. Entonces, las primeras 4 verdaderas, ¿sí? Y las otras 4 falsas. ¿Por qué? Porque así nos lo da la teoría del diagrama de tallos, que no me voy a poner a explicar ahorita. ¿Sí? Simplemente nosotros nos remitimos a establecer la distribución, la mitad verdaderas y la mitad falsas para esa primera columna. Siempre, siempre, siempre la mitad. Ahora bien, para Q, ¿qué hacemos con Q? Vamos a hacer algo parecido. Como la primera eran 4, aquí vamos a tomar 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. ¿No? Y como vamos siguiendo en la misma tónica, para esta R es la mitad de la anterior. Si aquí eran 2 y 2, aquí es 1 y 1. Entonces, B, F, B, F, B, F, B, F. Listo. Entonces, hasta aquí no hemos hecho ninguna operación, simplemente hemos hecho una distribución de los valores ahí de acuerdo a la teoría. Eso está en la teoría. Si quieren averiguarse de dónde sale eso, por allá debe estar. Ahora, la negación de R. ¿Qué habíamos dicho de la negación de R? Que son los valores contrarios a los que tenemos. Entonces, si R aquí es verdadero, entonces aquí es falso, aquí es verdadero, aquí es falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Listo? Fíjense que son estas dos, son todo lo contrario, porque una es R y la otra es la negación. ¿Listo? Simplemente eso, la negación no tiene sino eso, no tiene ciencia. ¿Listo? Ahora ya venimos a aplicar entonces nuestras operaciones. Entonces, ¿hasta aquí está claro? Quiero preguntar, ¿hasta aquí estamos claros? ¿Vamos bien? Sí, ¿Entendemos? señor. Sí. Listo, ahora entonces ustedes me van a ayudar acá. Vamos a establecer primero esta operación. Esta operación P entonces Q se refiere a esta primera premisa, porque eso es una premisa, y recuerden que allá cuando hagan su ejercicio número 3, este primer pareo, lo que tengan allá en sus expresiones, son premisas. Entonces, esta primera premisa P entonces Q es un condicional. Pues vamos a aplicar eso. Entonces, el punto crítico para nuestro condicional es que la primera sea verdadera y la segunda falsa, y esas falsas y el resto verdaderas. Entonces, de aquí en donde se cumplirá ese punto crítico. Entonces, ustedes me van a ayudar. En la celda 1, En el en la 2, en la punto 3. 3 y 4. En el 3, en el 4. En los 3 y 4. Yo voy a colocar acá. En el 3, en el 4. ¿No más? Las demás son. Las demás verdaderas. Demás Listo, demás vamos son a mirar. verdaderas. Entonces, es entre estas dos. Voy a marcar estas dos columnitas aquí con otro colorcito. Voy a colocar el colorcito grisecito. Entonces, es entre estas dos, ¿cierto? Entonces, fíjense que vamos a buscar las que son BF. Estas dos nomás, ¿cierto? Entonces, listo. Muy bien. Esas dos son falsas porque dice que son falsas. Y el resto lo vamos a llenar con valores verdaderos. ¿Listo? Aquí no hay que pensar mucho, ¿se dan cuenta? Simplemente es observación. Ok. Vamos a hacer entonces la segunda operación que está en esta columna, ¿sí? De esta premisa que es Q, sí, solo sí, R, ¿ok? Entonces dice que para el bicondicional hay dos valores críticos cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas, ¿cierto? Entonces, ¿qué celdas vamos a tomar? Q y R. Entonces, vamos a tomar estas dos, vamos a marcarlas ahora con otro colorcito para que no nos vayamos enredando. Y entonces, entre esas dos amarillas. Vamos a buscar, entonces, ustedes van a buscar cuándo se cumplen estos valores. Cuando las dos son verdaderas, las dos falsas. Me cuentan aquí en las casillas, por favor. Los escucho. 1 y 2, 7 y 8. 1,
Aquí entonces esta es verdadera, ¿cierto? 1 y 2. 7 y No, la 8. dos no se cumple. 1 7. y 1 y cuál? 7 y 8. 5 para mí. El 5 también. El 4 también, profe. Espérenme un segundo porque me equivoqué. Porque yo 1, marqué 4 aquí y las 8, cosas. profe. 1 y 5. Permítanme un segundo porque es que yo aquí me equivoqué. Voy a aquí volverme porque es que estas casillas no son estas. Es Q y R. Ah, sí, es Q y R, entonces sí estamos bien. Ay, está bien. Ya la hace uno. Venga, listo. Pero según la regla solo serían 1 y 2, ¿no? Entonces, La dos. Ah, no. vamos a buscar. Entonces Ah, vamos a ya. buscar en donde Ya, son mire, verdaderas error. las dos Es Q y o R, ¿no? las dos falsas. 1 y 5. 1 y 5. Entonces aquí Uno las dos y verdaderas, 5. acá 1 y también, 8. ¿cierto? Acá también, ¿cierto? Acá 1 y también. 4 Y acá también. En el 8, ¿Sí? el 5. y 8. 1, la 4 y 8. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedarían así? Sí, señor. y el 5. Sí, listo. Ok. Y el resto entonces, Fs, ¿cierto? Falso. Sería falsa, sí, señor. Listo. Ok, muy bien. Ahora, entonces vamos a hacer esta operación que es la tercera columna. Es la operación entre estas dos premisas, ¿cierto? Si se dan cuenta, esta parte que viene hasta acá con el bicondicional es el antecedente. Este O, que está aquí en la expresión, me define el antecedente y la conclusión o el consecuente. Entonces, esta parte acá viene siendo ya el antecedente, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta para las leyes de inferencia, porque esto es importante. Entonces, vamos a hacer esa operación entre estas dos columnas, vamos a marcarlas con otro color, azulito, y vamos a aplicar qué conector o qué operación es el I, ¿cierto? O sea, la conjunción. Aquí entonces nos dicen que solamente es verdadero cuando las dos son verdaderas. Entonces vamos a buscar aquí solamente cuando son dos verdaderas. Entonces cuéntenme, los escucho. Ustedes me dicen. 1, 5 y 8. 1, 5 y 8. 1, 5 y 8. A ver, la 1, verdadero, verdadero, bien. Aquí también. La 5 y la 8. Y el resto, falso, ¿cierto? Falso, 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 falso. ¿Y aquí qué era? Falso también, listo. Ah, no. Aquí es verdadero, ¿cierto? Profe, en el 8 te da 8 verdadero. es verdadero. Es que metí mal el dedito y la embarré ahí cuando metí el valor. Listo. Entonces, ya tenemos hasta acá, ¿ok? Esto es la TT. ¿Qué nos queda? Unir con esta columna. ¿Sí? Eso, pero no tenemos R y Q, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer esta columna R y Q. Con la conjunción. Entonces, vamos a utilizar esta columna. Voy a poner aquí otro color. Con Q, ¿cierto? Ay, no, perdón. Es Es no R. negativo. No, Ajá. ¿por qué no es esa? No R. Porque es la negación, ¿cierto? Es no R. Entonces es Por esta. la negación. Claro, es no R, Q y esta. Listo, esas dos columnas. ¿Listo? Con esas dos columnas vamos a hacer esa operación y ¿qué me dicen? Que es una conjunción, ¿cierto? O sea, este caso. Vamos a buscar entonces en dónde el valor crítico sea para las dos verdaderas. Las dos verdes sean verdaderas. Entonces ustedes me dicen en dónde se cumpliría eso. 2 y 6. 2, 3, 6, 7. Las 2, dos. 3, 6 y 7. 7. Cuando las dos son falsas, Tres. es falso en la conjunción. Solo aplica para los verdaderos. Solo aplica para los Solo verdaderos. 2 y entonces, no, o sea, 6 aplican para Solo Ah, no. verdaderos. El 7 es Ah, sí, solo para verdadero. los verdaderos. Solo para los 2 y son 6. los verdaderos. verdaderos. Entonces, 3 es acá verdadero. también, aquí es verdadero, aquí también, y no más, ¿cierto? ¿Estamos de Sí, acuerdo? no más. Solamente en estas dos. ¿Listo? El resto son falso, falso y falso. Listo. Ya vamos a llegar ahora sí a el desarrollo completo de la tabla. ¿Sí? Esta ya es la conclusión. ¿Y qué me toca hacer?
entre estas dos columnas, ¿sí? Voy a ponerlas acá de color las pongo naranjadito, ¿sí? Y estas vienen unidas con una disyunción. Aquí está el O, ¿cierto? El O, fíjese que aquí está ya aquí, ya que en la última columna siempre queda ya toda la expresión completa, que ya es ya el resultado de la tabla. Entonces, para la disyunción me dice que el punto crítico solamente es falso cuando las dos son falsas. Entonces, de aquí vamos a buscarlas cuando sean falsas solamente. 3, 4 3, 4 y y 7. 7. 3, 4 y 7. 3, 4 y 7. Ok, y aquí son verdaderas. Listo. Y ya quedó la tabla. Entonces, si nos damos cuenta, chicos, la tabla es fácil, simplemente es observar, es mirar aquí, esta con esta, aquí, esta es primero verdadera, cuáles son las columnas. Yo siempre les recomiendo aquí el Excel. ¿Por qué? Porque pues es que yo puedo colorear, entonces no me equivoco. Sin embargo, uno se equivoca, se dan cuenta, yo a veces coloreo mal y todo, pero bueno, pues, digamos que es menos la posibilidad que uno se enrede. Entonces, ahora, este resultado que tenemos acá, voy a marcarlo aquí en verde, que ya es el resultado de esa tabla, este verde, ¿cierto? Me arroja valores que son verdaderos y falsos. ¿Cómo se clasificaría entonces ese argumento de acuerdo a ese resultado? Una contingencia. 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 ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, señor. Sí. ¿Es una contingencia o una indeterminación? También lo encuentran ahí en los textos de estudio, porque están mezclados. Si fueran todas verdaderas, se llamaría tautología, que es una de las condiciones para poder aplicar la ley de inferencia en los ejercicios de leyes de inferencia. Y si fueran todas falsas, se llamaría contradicción o falacia. ¿Listo? Entonces, muy bien, vamos, perfecto. Entonces, hasta aquí viene la tabla de verdad. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí no hay nada raro, solamente utilizar la tablita de apoyo. No hay que aprenderse nada de memoria. Este curso no hay nada de memoria, realmente. Entonces, es muy fácil, simplemente es que observar con atención. Yo les decía a ustedes en la sesión anterior que este curso, las primeras sesiones anteriormente siempre me dicen, profe, ¿y esto para qué sirve? Yo les decía precisamente para desarrollar todas estas cositas que uno dice, eso no sirve para nada, eso es enredar. No, sirve para desarrollar todos estos procesos mentales de identificación, de observación, de agrupación. Entonces es muy importante. Vamos entonces para la presentación y vamos a continuar ya con la parte del ejercicio ya de las leyes de inferencia. Entonces a ustedes en el ejercicio 3 y 4 les dan una tablita. Profe, qué pena, yo lo interrumpo, ya tengo pues la duda que yo tenía, ¿la puedo realizar en este momento? Cuéntame, ¿cuál es tu duda? Sí, cuéntame. Sí, cuéntame. Bueno, es que según pues los apoyos que nos dan a nosotros pues en lo que es los libros que nosotros estuvimos leyendo, es por ejemplo que una condicional se puede presentar en entonces, por ejemplo, P, entonces Q, si P, coma Q, P implica Q, P por lo tanto Q, P es suficiente para Q, entonces, bueno, y etcétera, ¿cierto? Entonces, para nosotros pasarlo al lenguaje natural, podemos, o sea, que lo que es, se puede, o sea, escoger lo que más se adapte a lo que es ¿cómo es que se dice? Se me fue. La redacción y la Por gramática de ejemplo, los no es verbos. cierto que ¿Sí? la inteligencia artificial IA detecta todas las amenazas, por ejemplo, Sí. Claro, o sea, yo te entendí porque tu es pregunta negación, ¿sí entonces. me hago entender? Sí, yo te entendí tu pregunta entonces porque lo que tú me quieres decir es a los sinónimos, ¿cierto? Que significa lo mismo pero con otra palabra, ¿sí? Entonces, ese Señor. entonces es por lo tanto, que yo les decía hace un momento. Eso está en la tablita, claro que lo pueden usar, eso no hay ningún inconveniente, para eso está. Ahora, esos sinónimos y todo, Ah, los ok. puedo utilizar para arreglar precisamente esto que es
el argumento, ¿sí? Entonces, Ujú. precisamente se trata de eso. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, aquí, yo les daba este ejemplo, como aquí ya este conector condicional, el último, es el mayor, ¿cierto? Y lo que está para allá después de ese conector es la conclusión. Entonces yo puedo decir, en vez de este entonces que está en verde, que precisamente lo dejé aquí en verde, puedo decir, por lo tanto, Patricia estudia inglés en la tarde y Patricia recibe bonificación por segunda lengua. Perfectamente, no hay ningún problema. ¿Listo? Ah, bueno, profe. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Entonces, bueno, como les decía entonces, a ustedes les dan... No, porque te pones, que todavía eso está habilitado para yo entregar el trabajo. Yo, ¿Será que bien me sea, cierran el yo, micrófono allá, ¿cómo? compañero? Imagínate. Dios santo. Permítame un segundo. Le voy a cerrar el micrófono entonces aquí al caballero porque me lo tiene aquí abierto. Por eso, una semana, o sea, 5 días, una semana, eso es lo mismo. No, bro, una semana hábil. ¿Quién está hablando, Dios mío? Por favor, el micrófono me lo dejan cerradito. Que no Fran. Bro, una semana hábil para entregar el que cierre el micrófono. Ya, listo. Lady tenía una manito levantada. ¿Eres tú la que tenía la pregunta, Lady? Pues, buenas noches, doctor. Pues sí, tengo una duda. Eso del punto 3, es que todavía no he aprendido a sacar las leyes. Lady, Lady, no te escuchamos casi nada. Lady, no te escuchamos casi nada. Si quieres ahorita al final me haces arregla lo de la parte de audio y al final entonces me compartes tu duda. ¿Listo, Lady? Sí, señor. Porque es que casi no te escucho. Ok, listo. Ahora Entonces, sí o no. ¿Cómo? ¿Tú me dices? Ahora sí me escucha. Sí te escuchamos. Bueno, cuéntame. Buenas noches, doctor. Lo que pasa es que tengo una duda sobre las leyes. Ya organicé el cuadro sobre la conclusión, las premisas y todo, pero es que no he podido sacar las leyes. Pero es que todavía no hemos, pero ¿será que, o sea, podemos llegar a explicarlo de las leyes? Es que no hemos llegado a ese tema. Bueno, doctor. Sí, es que todavía no hemos llegado a Sí, ese tema, señor. por eso te decía que si no había preguntas de la parte de las tablas de verdad, entonces para continuar, ¿listo? Ya ahorita, entonces, después del ejemplo, hacemos entonces la sesión de tus dudas, ¿vale? Bueno, sí, Entonces, señor. listo, Lady, muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía a ustedes en el ejercicio 3, da una tablita para completar. Les dice identifique las premisas y qué ley se usa. Eso básicamente es una prueba de inferencia, utilizando las leyes. ¿Por qué? Porque tengo que enumerar las premisas. Entonces, aquí está este ejemplo. ¿Listo? Cambiar aquí el puntero y vamos a rayar acá. Entonces, tenemos aquí este ejemplo que es, creo que es por allá un ejemplo por allá como el primero, como el que hicimos o algo parecido. Entonces, aquí está el argumento del lenguaje simbólico, que es todo esto que está acá. ¿Listo? ¿Qué pasa? Como les decía ahora cuando desarrollamos la tabla de verdad, esta es la premisa 1, esta es la premisa 2, y esta es la premisa 3, y esta parte de aquí para allá es la conclusión. ¿Listo? Aquí es donde tenemos que llegar. Y, obviamente, dice por allá la teoría que toca enumerarlas en orden, digamos, ¿cómo se dice? Bueno, una debajo de otra. ¿Sí? Entonces aquí P1, entonces no P, entonces no Q, P2 no Q, entonces no R, y P3 no P. Y la conclusión para llegar. ¿Listo? Y vean la tablita de referencia con las leyes. ¿Cierto? Esta es una de las tablas. Creo que ustedes allá adentro, perdón, allá dentro de su material de apoyo tienen otra también, que es muy parecida. A mí me encanta esta porque es más fácil de visualizar. Pero son iguales. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a eso? Entonces, este es digamos que el esquema que ustedes les dan allá dentro de su ejercicio número 3 y el ejercicio número 4. Ahora, yo aquí tengo pelado, y aquí no tengo ni ley aplicada, ni premisas usadas, ni nada como ustedes que ya les dan digamos que una clave.
¿sí? Les dan ahí en el ejercicio número 4, ya les dan unas claves ahí para que ustedes puedan completarlas. Yo voy a arrancar aquí de ceros porque pues realmente ese es el desarrollo que debemos hacer. Entonces, yo les decía a ustedes que acá yo no tengo que aprender realmente sino a identificar los componentes que están o que hacen parte de aquí de la tabla de apoyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que aquí es donde se enreda. Primero porque si yo utilizo aquí R, S o T, entonces ya aquí en las leyes ya se enredan, ¿sí? Ay, es que aquí no está R ni está S y esa vaina no viene con negación y yo no entiendo eso nada y votan todo y no. Aquí hay que identificar entonces lo siguiente. En estas leyes de inferencia, por ejemplo, para la 1, modus ponendo ponens, tenemos que en esa estructura dos premisas. La premisa 1, P entonces Q, dice que está con un condicional, la primera premisa. La segunda premisa es P y es el antecedente de la primera. Fíjense que el antecedente de la primera premisa es P y el consecuente es Q. Entonces, la segunda premisa es el antecedente de la primera. ¿Y qué obtengo como conclusión? Esos tres punticos y la rayita que concluye es Q. Esquemas con negaciones varias, es la misma, se aplica la misma ley. Siempre es con el antecedente. La premisa número 2 es el antecedente de la premisa 1. Listo. La modus tollendo tollens es el consecuente. Entonces, fíjense, aquí está premisa 1, premisa 2, pero la premisa 2 es Q, que viene siendo el consecuente de la premisa 1. ¿Listo? Eso es lo único que yo tengo que aprenderme de estas leyes, antecedente y consecuente, no más. No tengo que aprenderme nada más. Para el silogismo disyuntivo, ¿qué pasa? Pues fíjese una cosa, que aquí entonces para el modus tollendo tollens, entonces el condicional va en la premisa número 1 siempre, ¿ok? Ahora, el silogismo hipotético, que es esta tercera ley, ¿sí? Tiene dos premisas, premisa 1 y premisa 2, pero las dos vienen con condicionales. Fíjense que aquí la modus tollendo tollens y modus ponendo tollens no, acá sí. ¿Y qué hace esa premisa? Me coge estos dos elementos, el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda, y me los une mediante un condicional. Eso es lo único que hace el silogismo hipotético, no más. ¿Listo? Hace Tutor, yo lo puedo interrumpir un momento. Sí, cuéntame. Lo que pasa es que de toda la tarea que tenemos que presentar, para mí esta ha sido la más difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque no he logrado como comprender la esencia y pues aquí es donde estoy como varada. Su merced me puede hacer el favor digamos, de explicarlo de una manera como diferente para poder como relacionar, como comprender el tema, ¿sí? Pero si tú me dices Profe, eso a mí en me otra gustaría sesión, que entonces donde pudieran estemos... volver a repetir. ¿Podría cuando- ser volverlo a decir? O sea, le voy a contestar Profe, primero a la otra. como Lo que explica, profe. Pienso yo porque yo quedo tan confundida como resaltar lo que. Yo creo que estoy igual que la otra muchacha. ¿Cómo hacemos para resaltar? Es que ese, o sea, ¿cuál Pues es la duda? yo Realmente, ¿cuál es la duda? Realmente, ¿cuál es la duda? Yo sugiero, compañeritos, que primero miremos y escuchemos al tutor, escuchemos al docente y de acuerdo a lo explicado, resaltemos y expresemos nuestras dudas. Ya después, pues permitamos de pronto mirar a ver cómo nos explica y si de acuerdo a esa explicación nos queda claro, pues no hay lío. Y si quedan vacíos, pues lo ampliamos. Me parece perfecto lo que dices tú, porque si nos ponemos a hablar y a contestarle las preguntas particulares, acá no terminamos hoy, ¿ok? Las preguntas particulares, yo les decía que, por ejemplo, lo que me decía una estudiante en una sesión, me decía, profe, es que yo no entiendo esto, yo le decía, si su merced ya leyó y todo, no había leído tampoco, entonces, difícil. Entonces, por eso les digo, aquí es difícil porque no estamos acostumbrados a manejar el lenguaje simbólico, pero nos estamos acostumbrando. Entonces, pues vamos a terminar los ejemplos y luego ya las dudas ya las respondemos. ¿Listo? ¿Okay? Esto digamos que parte de un proceso. ¿Cuál está el proceso?
enunciar entonces las premisas, P1, P2, P3, como está aquí en este caso, que están allá para el ejercicio, ya tenemos la tabla, en la plantilla que les dan los tutores, y les dan la tablita de referencia, no más. Entonces, vamos a continuar con la explicación de las componentes de la tablita, de las leyes. Entonces, ya habíamos terminado con silogismo hipotético, entonces decíamos que el silogismo hipotético, la estructura necesita dos premisas unidas mediante condicional, P y Q, P entonces Q, Q entonces R, para obtener como conclusión el antecedente P1 y el consecuente P2, P entonces R, que es esta lineecita que trazo acá, que hace de cuenta que esos son las relaciones entre esos mediante el condicional. ¿Sí? Ahora bien, para la ley Toledo-Ponnings, ¿sí? La premisa número 1 está conformada por una disyunción P o Q, ¿listo? Y la premisa número 2, aquí está, esta es el consecuente de la P1, ¿cierto? Y aquí hay otro caso en donde la P2 es el antecedente de la P1, ¿ok? Y estos son los resultados. Ya vamos a ver cómo se aplica eso. Importante esta. Muy importante, ¿por qué? Porque esta me permite utilizar solamente una premisa P y Q unida mediante una conjunción y sacar sus dos componentes antecedente y consecuente P y sacar Q. ¿Listo? La ley de la adición, pues aquí a partir de una premisa puedo colocar P o R, por ejemplo. No tengo R, la puedo formar mediante una disyunción. ¿Ok? El silogismo disyuntivo, pues esto es una forma que tiene tres premisas, 1, 2 y 3. ¿Okay? La primera premisa viene unida mediante una disyunción y las otras dos con condicionales. Y la conclusión son los consecuentes de estos dos condicionales. ¿Se dan cuenta? Mediante una disyunción R o S. Gracias por cerrar el micrófono, muy amable. Ahora la simplificación disyuntiva, que se parece mucho, también tiene tres premisas, ¿sí? Pero entonces la conclusión viene solamente el consecuente de estas dos, que es igual. Aquí fíjense que está la diferencia. Vamos ahora sí a hacernos el ejercicio. Esta simplemente es una explicación de los elementos de la ley de diferencia para esa tabla. Ahora bien, yo tengo que llegar a esta conclusión, ¿cierto? Que tengo que tener Q, no Q y no R, ¿cierto? Que es esto de acá. Ahora bien, mediante la utilización de estas premisas P1, P2 y 3, tengo que llegar a eso. Yo puedo arrancar de varias formas. No hay una forma específica en la que yo cual arranque, ¿sí? Entonces voy a arrancar, por ejemplo, y ustedes me van a ayudar. ¿Qué puedo yo establecer de relación entre la premisa número 1 y la premisa número 2 de acuerdo a estas leyes que tenemos aquí en la tabla de referencia? La premisa número 1 tiene un condicional y la premisa número 2 también hay condicional. ¿A cuál ley podrían ustedes decir que se parece esa estructura? Con dos condicionales, dos premisas. Esas dos premisas las podemos relacionar con el silogismo hipotético. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el silogismo hipotético, que es este, hay dos condicionales. Y fíjense, hay una cosa que se cumple. Se supone que en el silogismo hipotético, el antecedente de la P2 es el consecuente de la 1. O sea, fíjense que aquí está. ¿Y qué me da como resultado? Estas dos. O sea, no P, entonces no R. Voy a escribirlas acá. Voy a salirme acá. Voy a dejarlas acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Voy a aquí poner no P, control C, control V, no P, ¿sí? Condicional, control C, V, condicional, no R, ¿cierto? Voy a dejarlo aquí en minúscula. Ay, se me olvidó quitar la mayúscula.
Listo. ¿Cómo obtuvimos entonces eso? Fíjense que aquí el silogismo hipotético me dice que une en su conclusión el antecedente de la primera P y el consecuente de la segunda R. Aquí tenemos lo mismo, el antecedente es no P y el consecuente de la segunda es no R. O sea, esta con esta, ¿ok? Vea, esta P4. ¿Qué premisa, qué ley apliqué? Silogismo hipotético, ¿cierto? ¿A qué premisas? A las premisas P1 y P2, ¿listo? Y ya vamos llenando la tablita, ¿ok? Entonces ya tengo esta expresión acá. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Quién me dice? ¿Quién me diría ahí? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Qué harían ustedes ahí? Tengo que llegar a no Q y no R. Entonces fíjense que aquí ya tengo una R. Entonces si yo saco la R aparte y saco la Q, seguramente ya podría utilizar la ley de adición. Fíjense que aquí al final esta ley de adjunción me permite a Q y la no R. Entonces, ¿cuál sería más o menos? Ahora, ¿qué me decía la compañera que no le escuché bien? ¿Sería P2 y P4? Entre P2 y P4. ¿Qué hallamos entre P2 y P4? P4. ¿Podríamos hallar algo? Y es una cosa que ya utilizamos P2 por lo menos, ¿cierto? No hemos utilizado P3. ¿Podemos utilizar P3? Sí, claro que sí. Claro, podemos utilizar P3, esa no lo hemos utilizado, ¿cierto? Entonces, si yo voy a utilizar P3 y tengo aquí, voy a marcarla acá. ¿Cómo marco esta casilla acá? Voy a marcarla acá. Voy a marcar esta. Entonces, si yo tengo esta casilla y tengo esta de acá, ¿cierto? ¿Qué ley podría aplicar? Entonces, si yo pongo esta P3 aquí debajito y la comparo con las leyes de referencia que tengo acá, ¿cuál podría asemejarse? ¿Cuál sería la parecida de esa estructura? Puede ser modus tollens. Modus poniendo pon. Muy bien. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Resulta que esta no P, ¿cierto? Que sería, yo puedo colocarla debajo, o sea, aquí sí el orden donde la coloque encima de abajo no importa. Entonces, esta P3 viene siendo aquí esta de acá, ¿cierto? De la ley poniendo pones. Y esta P4, pues es la P1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque P3, que es no P, es el antecedente de P4, que es esta no P, ¿cierto? Entonces, puedo aplicar la ley. ¿Y qué me da como resultado? El consecuente de acá, de P4. ¿Cuál es el consecuente de P4? No R. No R. Muy bien. Eso es lo que tenemos que aprender a manejar. Los antecedentes y consecuentes. Control C, control V, no R. Listo. Y fíjense una cosa, ya tengo esta P5, que voy a marcarla aquí con otro color. Aquí como con verde. P5, no R. Y es aquí este pedazo aquí que viene dentro de la conclusión, ¿se dan cuenta? Me hace falta Q nomás. Listo, ya tengo la mitad. Bueno, y ahora entonces, ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos, muchachos? Cuéntenme. ¿Qué más podríamos aplicar? Necesitamos Q. Entonces, ¿podemos usar P3 y P5? P3 y P5. P3 es esta P. No, por P2, me confundí. P2. Muy P2, bien, podemos P5. utilizar. Listo, perfecto, vamos a utilizar P2 y P5. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense que tengo esta R y puedo sacar Q, ¿cierto? Fíjense que esto se volvió ya como, eso ya es solo mirar y comparar. Ahora, ¿qué ley podemos utilizar? Entonces, fíjense que P5, es esta R, es el consecuente de acá, ¿cierto? De la P2. Sí. Entonces, ¿qué ley podría Ahí aplicar? podemos. Nuevamente el nuevo modus poniendo pone.
Modus poniendo ponens. No, creo que es No, modus poniendo ponens no, ¿por qué? Porque el modus poniendo ponens, recuerden que aquí es, la P2 es el antecedente de P1, pero aquí P5 viene siendo no R, es el consecuente, no el antecedente. ¿Ok? Pero es Tolendo. Es Tolendo Tolens. Si lo dijimos, Tolendo Tolens, silogismo, ¿cuál que no me terminaron de decir? Se repitió. Eduardo Sarmiento, silogismo. No. Tolendo Tolens. Tolendo Tolens. Esa es la ley. ¿Por qué? Vamos a mirar por qué. Si yo miro aquí la ley Tolendo Tolens, fíjense, dice que la primera premisa es P, entonces Q, ¿cierto? Y la segunda premisa es no Q o Q, que es el consecuente de la primera, que es acá este caso. Entonces, R que está acá es la R que es aquí, que es el consecuente de P2. Entonces, puedo utilizar modus Tolendo Tolens. ¿Y qué me da como resultado? El antecedente de P1. Si P1 aquí es P2, ¿cierto? Porque pues digamos que aquí la nomenclatura pues tengo que acomodarla. Pues entonces, ¿cuál sería el resultado? Ah, venga, pero aquí me faltó esta. Me faltó completarla. La P5, esa ¿qué fue la ley aplicada? Poniendo ponens. ¿A cuál es? A P3 Poniendo. y P4, ¿cierto? Sí. Ahora bien, vamos a hallar P6. Entonces, ¿qué resultado me da? Recordemos que me da entonces el antecedente, o sea, no Q, ¿cierto? Ya me da no Q, entonces voy a copiar acá, control C, control V, me da no Q. El ahí fue MTP, Tolendo Tolens, ¿a qué premisas? A la premisa P2 y la premisa P5, ¿cierto? P5, ¿listo? Ya tenemos estas dos, fíjense, ya tenemos estas dos solitas acá. Ahora, ¿qué hacemos? Yo se los dije desde el comienzo. Aquí hay una ley que se llama la ley de adjunción. Me permite coger esas dos solitas. Estas dos solitas que están acá, voy a marcarlas aquí ya en otro color. Para que miremos que de aquí sale ya la conclusión. Vamos a marcarlas en qué color. A ver, color azul. ¿Sí? Y aplicamos entonces, ¿cuál? Esta, adjunción. Entonces, fíjense que aquí yo tengo dos premisas solitas, P y Q. No P, no Q, no P y Q, lo que sea con la negación, da lo mismo, puedo cogerlas y juntarlas, unirlas mediante la conjunción, ¿cierto? Entonces aquí me queda P7, va a ser control B, aquí vamos a colocar control B otra vez, pero entonces es una Q, y la conjunción la voy a hacer con el gorrito de acá, ¿listo? Y así nos quedaría entonces al final, ¿cierto? Y esta es la conclusión, ¿sí? A donde deberíamos haber llegado mediante precisamente ese procedimiento. ¿Cómo? ¿Quién me habla? Es que no escucho por allá. Escucho llorar, es un niño, le están pegando a un niño por allá en el fondo. Cuéntame. ¿Me van a preguntar algo? Ah, bueno, y aquí faltó completarla, ¿no? Y entonces aquí, ley de adjunción, entonces ley de adjunción, ¿a qué premisas? A P5 y P6, ¿cierto? P6. Listo, ya está llevado el ejercicio. ¿Sí? Ya, se comprueba. ¿Listo? Vamos a hacer otro. ¿Listo? Después del otro ejemplo, vamos entonces a solucionar algunas dudas las que podamos solucionar. ¿Listo? Porque yo sé que hay algunas dudas puntuales que ya nos toca aquí por eso, internamente ahí. Bueno. Vamos a hacer la prueba también para este ejercicio. ¿Sí? Este ejercicio entonces está conformado también por tres premisas, P y no Q. Por favor, P ¿será que... no R. Profe, un favor, ¿será que se puede volver al ejercicio anterior? Qué pena. ¿Listo? Ay, espere, yo le tomo una foto, ¿sí? Espere, profe, un momentico. Sí, captura esta pantalla. Ay, por favor, sí, espéreme. Sí.
Y les cuento una cosa, este ejercicio no es la única manera de arrancarlo, si yo puedo arrancarlo de otra forma, como el modo poniendo ponens primero y haciendo tu proceso. No Ya, muchas necesariamente, gracias. con mucho gusto, no necesariamente digamos que hay una cierto orden o para desarrollar las leyes. Acá hubiera podido yo, por ejemplo, perdón, me devuelvo, aquí ya que me devolví. Por ejemplo, yo podía haber cogido desde el comienzo y aplicar aquí ley poniendo pones primero, con esta, con P3 y con P1, ¿cierto? Y hubiera tenido Q de una vez, ¿sí? Esta no Q. Y con esta no Q hubiera sacado con modus tollendo tollens de una vez aquí esto y adjunción, y listo, vale también. Hay muchas formas. Bueno, aquí ahora sí para el ejercicio número 2. Entonces tenemos tres premisas, PI, no Q, P entonces no R, Q o no S, y tenemos que llegar a la conclusión, que es esta parte de acá, no R y no S, ¿ok? Es la misma distribución. Profe, qué pena. P1, P2 y P3, cuéntame. Yo tengo una duda y es con respecto a pues a las formulitas. Lo que pasa es que a veces está uno desarrollando el ejercicio y ve uno que no aplica con ninguna de las fórmulas. Pero entonces, pues en internet uno ve que hay muchas fórmulas pues como para esta ley, pero no sé cuáles son como las más utilizadas o como las que más tenemos que tener ahí presentes, con las que más vamos a trabajar, o cómo es eso, profe. Estas las que estás viendo acá. Yo sé que en internet hay 20 más, pero por lo general esas no te van a servir porque hay ley de Morgan, ley de sustitución, hay un poco de cosas que seguramente no. Entonces, hay dos. Espérate un segundo, yo voy a buscarle otra cosa acá y de una vez te las voy a mostrar. Porque creo que eso está acá. Esa está acá en otra parte. A ver, no. Esta no es la presentación. Dame un segundo y una vez yo te las muestro. A ver si es esta. No. No, esta no es la presentación. Ah, ya sí, espera. Estás por acá, me parece. Cuenta que uno tiene poquita información, ¿no? No la tengo acá. Ahí bueno, ahí en los contenidos hay otra formulita, hay otra tablita que es muy parecida, o sea, realmente, o sea, cambia un poquito, digamos, la forma de la presentación, la simbología, pero es la misma, ¿vale? Si tú buscas en internet, como te decía, vas a encontrar muchas, pero las que más utilizamos son estas que tenemos acá. Precisamente por eso se las colocamos en el foro, porque si tú no encuentras una de las que esté acá, seguramente entonces estás mal enfocada en el ejercicio, ¿vale? Porque casi todos se resuelven con las fórmulas que tenemos acá en la tablita de referencia, ¿vale? Bueno, entonces ya los que estuvieron allá mirando, listo, con mucho gusto. Los que ya estuvieron mirando entonces acá el ejercicio, entonces, ¿cómo podemos arrancar ahí? O sea, yo aquí hago de cuenta que no estoy. Y ustedes, ese es el ejercicio que tienen que realizar. ¿Cómo arrancarían? O sea, ¿quién me cuenta ya cómo arrancaría? Écheme cabeza. ¿Cuál sería el inicio acá? El inicio acá es muy sencillo, pero yo sé que ahí están embolatados. ¿Cuál sería el inicio? ¿PI? Profe, ¿P1? P1. ¿Y qué hacemos con P1? tenemos que hallar la P4, ¿cierto? Entonces podemos coger una de las premisas que nos exponen en la parte de arriba y luego mirar en las tablitas que están al lado a ver cuál de esas se la representa. Sí, perfecto. Ahora, ¿con cuál premisa podremos arrancar acá? Es la pregunta.
P1 y P2. Y P2 y P3. ¿Qué podríamos, a ver, si yo cojo P1 y P2, vamos a hacer aquí el ejercicio. Si yo cojo P1 y P2, en P1 hay una conjunción y en P2 hay un condicional. ¿Aquí hay alguna que se parezca? Yo creo que no. Sería P1 No. y P3. Acá no se parecen igual. Si cojo P2, vamos a hacer otra vez el ejercicio. Si cojo P2 y P3 y buscamos acá, tampoco, ¿cierto? ¿Cierto que no? P1 y P3. Y si cojo P1 y P3, o sea, estas dos, perdón, ¿sí? P1 y P3, tampoco. Profe, ¿y P1 podríamos plus hacer y una P3? simplificación? Entonces se por ahí cogería alguien una de me las dijo, premisas de la conclusión. no, la conclusión no se puede utilizar ahí. Alguien ya me dijo por ahí, hay una chica que ya me dijo la clave. Yo, profe. Podemos hacer una simplificación con P1. Ah, eso, perfecto. ¿Por qué? Y eso es lo que yo les digo siempre, miren. Yo siempre en los ejercicios tengo que llegar a mirar primero cuál está con simplificación, porque ahí puedo sacar antecedente y consecuente de esa. Entonces de P1 puedo sacar las dos. Entonces puedo obtener aquí P4P, ¿sí? Utilizando simplificación, ¿sí? A P1. Y tengo P5 que es no Q. Voy a copiarla acá. Control C. Control V. ¿Sí? Que es también simplificación, ¿de dónde? De P1 también, ¿cierto? Por eso la simplificación, yo les decía que es súper importante. Listo, ya arranqué, ¿cierto? Ahora sí ya arranqué. Ahora vamos a ver si P4 puedo relacionarla con P1, con P2 o con P3, si si P5, que es aquí, no puedo relacionarla con las otras que están arriba para formar P6, ¿listo? Entonces, ya tenemos esas dos, P4 y P5. ¿Cuál sería la otra? A ver, ¿quién me da una idea? Profe, creo que podríamos usar la P3 y la P5 con el Tolendo Ponens. A ver, P3, que es esta, y voy a ponerla aquí con un colorcito azul. Y P5, Tolendo Ponens. Sí, profe, Tolendo Ponens. Vamos a ver entonces la Tolendo Ponens. Dice que la premisa, para esa ley, la premisa número 1 debe ir con una disyunción. Muy bien, va aquí, P3, disyunción. Y la segunda va una negación del antecedente o el consecuente. Perfecto. En este caso tenemos la negación del antecedente, ¿cierto? Si me niegan el antecedente me da el consecuente, o sea, no ese, ¿cierto? Ese. Control C, Control V. No ese, ¿cierto? ¿Y qué puse? MTP. ¿A qué premisas? A la premisa P3 y la premisa P5, que son las que están en azul. ¿Listo? Ok, vamos muy bien. Profesor, qué pena, yo no entiendo cómo, bueno, ya entendí cómo se elegía el P4, pero no entendí cómo se eligió el P5 y el P6, o sea, no puedo identificar de dónde salió. O sea, ¿cómo sacamos P6? O sea, ¿esto? Sí, el P5 y el P6, no podría. El P5 lo sacamos de la simplificación simple a P1, que es con esta formulita acá. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, mi pregunta es la siguiente, ¿con qué razón es la que escojo yo el P1? ¿Con cuál razón? Ah, es que tienes que mirar que sirva entonces la figura. Es que tienes que mirar, es que funciona. Entonces, fíjate que aquí esta viene en una disyunción, ¿sí? Es la P3, que está en azul, ¿cierto? Y esa disyunción, fíjate que la tenemos aquí en la Tolendo Ponens. ¿Sí ves? O. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos? No, a mí no me queda claro, me disculpan los compañeros y me perdonarán la ignorancia, pero no me queda claro, profesor. A ver, mira, ¿qué pasa? Tenemos que utilizar entonces las otras premisas para llegar a lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces ya tenemos aquí, ya teníamos P4 y P5, ¿cierto? Entonces dijimos, vamos a hallar P6, ¿cierto? Pero entonces P6, ¿con qué las vamos a hallar? Con P3 y con P5. ¿Por qué?
Porque P3 que está en azul aquí, esta P3, ¿cierto? Dice Q o no S. Si tú te vas aquí para la ley Toledo pones, aquí es P o Q. Hay una disyunción, ¿cierto? Y aquí en P5, que es Q, no Q, ¿cierto? Aquí dice no Q, es el antecedente de P3, o sea, es lo que está antes del conector O de P3. O sea, es el antecedente. Y este es lo mismo que tenemos acá en esta ley, fíjate. Y aquí el antecedente es Q, y aquí es Q, entonces utilizamos acá, esta parte de acá, P y P. Mira que este es el antecedente. ¿Dónde está la dos líneas acá? Voy a mostrar, a ver, forma. Ay, no, ahí está, formas aquí. Entonces, mira, vamos a traer aquí una flecha. Entonces, esta ley, no entiendo, alguien me habló por ahí, pero se escuchó entrecortado porque había otro micrófono abierto. Entonces, si me quiere repetir la pregunta. Qué pena, ¿es posible ampliar la pantalla, que se ve muy pequeño todo? Sí, claro. Ay, sí, no se ve casi, lo que está marcado con azul tampoco se ve mucho, no sé. Uy, no, pero si yo la veo aquí... que me Profesor, Ahora sí, ahora sí. lo que pasa es que al compartir, usted no la tiene en modo presentación. Ahí Le la tengo en modo sugiero si la... presentación. Así la veo. Pero entonces, ¿qué pasa? Es que no puedo escribir modo presentación. Esa, ahí se ve mejor. Listo. Acá. ¿Okay? Entonces, para responder la Hola, qué pregunta pena, otra yo vez. interrumpo un momentico. También para mejorar lo que es la calidad de la imagen le podemos dar control menos para que se disminuya pues como el contorno y también ya se expande un poco más la imagen. Sí, claro, mira, es lo que estoy haciendo, mira, es lo que estoy haciendo, ¿sí? Es lo que estoy haciendo. No, para los compañeros, para que lo hagan en los computadores, pues en Ya, el claro, Teams sí, en de su ellos. computador lo pueden hacer, sí, el Zoom también, pero pues... Bueno, gracias. Bueno, aquí entonces, que ya me quedé en modo presentación, entonces decíamos que para allá, esta no S que es P6, utilizamos P3 y P5 en esta flechita que está aquí, ¿ven? Esta ley que aparece acá, es este caso. Porque, vuelvo y repito, P5, que es esta Q que aparece acá con la negación, que realmente no importa esa negación si la vamos a mirar ahorita, es el antecedente de la P3, ¿cierto? Porque es la que está antes de la disyunción. Entonces, como yo tengo acá Q y Q, que son el antecedente, no puedo coger esta porque aquí Q es el consecuente, pero acá esta sí. ¿Qué me da como resultado el consecuente de la primera? El consecuente de la primera, es decir, de aquí de P3, es no ese, ¿sí? Es este. Ay, madre. Como tengo una presentación, entonces cada vez que doy un clic me salta la banda. Entonces es esta, no ese de acá. ¿Sí queda claro, compañera? Era la que me estaba preguntando ese pasito. Profe, o sea que cuando yo voy a coger la tablita, no importa si está negada la S, o sea, Q o no S, porque es que en la tablita no está ninguna de las dos negadas. Mira que esta sí, o sea, si yo miro Sí, esta sí, no es, ahí está esta no negada. es acá, mira que esta aquí, por ejemplo, está negada. ¿Sí ves que sí está negada? Por favor, ¿podrían cerrar los micrófonos? Pero la Gracias. P3, hay una negación y arriba P o Q, ninguna de las dos está negada. Es como ¿De cuál la premisa me estás pregunta. hablando? Porque no sé qué premisa me estás hablando. O sea, para hacer la P6 tomamos la P3 y la P5, ¿cierto? Sí. Pero la P3, yo veo que la S está negada y cuando tomamos la tablita de Toledo Ponens, está P no está la o negación. Q. No está la Sí, negación. no está la negación está, no, pero en la P5. No, sí, no importa. Por eso te les decía a ustedes que con la negación, por ejemplo, si aquí es la simplificación y aquí está no P y no Q, salen las dos negaciones, no importa, se aplica la misma ley. ¿Me entiendes?
Ah, ok. Lo importante es lo siguiente. Lo importante es que esta Q que está acá sea el antecedente de la P3 para poder aplicarla. ¿Sí? Eso es lo único. ¿Ok? Ok, o sea, lo importante es que el antecedente es como pues el que está ahí abajito. Es que no sé cómo se llamaría ahí. ¿Cuál? La conclusión. Exacto, o sea, Esta es la en el conclusión. P5. En el P5, por eso, si yo hago entre esta y esta, me da esta. ¿Ok? Que es la P6. ¿Sí? Que es esta no es esta misma de acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo, sin ¿Sí? ¿De problema. acuerdo? ¿Sí? O sea, y aplicar esta ley a esas dos casillas azules, me da esta misma S que está negadita acá, y que es la P6. ¿Listo? Es eso, no hay más. ¿Ok? Bueno. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta, muchachos? Ya tenemos la no S, que es aquí este pedazo. Nos falta la no R, ¿cierto? ¿Cómo la sacamos? Voy a otra vez aquí a agrandar esto. ¿Cómo sacamos la no S? La no R, perdón. ¿Quién me ayuda? Profe, De la P2. podemos, creo que podemos, Sí. ¿De la P3? y con la P4, la P2 y la P4. Bueno, entonces, voy a salir otra vez de acá para poder escribir y aumento el zoom. Entonces, vamos a utilizar P2, voy a marcar esta P con otro color. Color verde. Y P4, ¿cierto? P4. Sí. ¿Qué ley podemos aplicar ahí? Entonces, Vamos a usar poniendo ponens. Poniendo pones, sí. poniendo pones. Muy bien, ¿por qué? Vamos a explicar por qué. Porque aquí P4, que es esta P, es el antecedente de P2, ¿cierto? Y aquí esta P2 viene unida mediante un condicional con no R, es este caso de acá, ¿cierto? Vamos poniendo pones. Si yo utilizo esa ley, entonces me da el consecuente, ¿cierto? Es decir, no R, ¿cierto? El consecuente de esta. Entonces, pues B. Y tengo no R, ¿listo? ¿Y qué apliqué? Voy poniendo ponens a Sí, señor. las premisas P2 y P4. ¿Listo? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta? Ah, ¿Qué nos falta? Conclusión. Listo. ¿Con qué ley? Vamos aquí a bajar un poquito al zoom para que puedan mirar aquí las leyes. ¿Con qué ley sería? una muchacha que se llama Adición. diferente. Aquí dice una que es la contraria de la simplificación, ¿cierto? Fíjense una cosa. Adjunción. Es que aquí Adjunción la y adición. simplificación. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Que me dicen adición. Por favor, regálenme un segundito, les explico y ya luego les explico. ¿Qué pasa? Que la adición me permite juntar las dos, pero con una disyunción. Aquí la conclusión hay una conjunción. Pues tengo que utilizar es esta que es la adjunción. Que fíjense que aquí aparece. Vamos a agrandarla. Yo lo miré fue en Facebook. Por favor, los micrófonos que están abiertos y que estén para otras cosas me los cierran porque realmente es molesto hacer una sesión de esa forma, ¿no? Yo les doy a ustedes en estas sesiones la palabra porque son pequeñas, pero pues tampoco para que el niño vaya llorando ahí, le estén pegando al niño y el niño esté chillando allá. Ay, o sea que fueron Entonces, pues, 4 los muertos. Profe, es que yo creo que usted podría cancelar Sí, voy todos a- los voy a- micrófonos. Sí, voy a cerrar ahí, a cerrar el micrófono de la compañera, porque esto es imposible. No.
¿Quién tiene abierto el micrófono acá? Es que hay unos que están invitados, yo no los puedo ver. Por favor, los compañeros, los micrófonos, todos estén pendientes y cancelen los micrófonos. Listo, ya silencié uno, ya Miles tiene aquí abierto uno, voy a cerrarlo, listo, creo que ya. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaba entonces la de esta, la función, ¿cierto? Porque esa me permite coger P y Q y meterlas o unirlas mediante una conjunción. Entonces, aquí, ay Dios, entonces aquí la última, la P8, ¿cierto? Viene siendo la P8. ¿Viene siendo qué? La unión de todas estas. Voy a copiarla aquí una vez para no digitarla. Listo. Pero paréntesis, y eso entonces es ¿qué ley? Ley de adjunción, ¿cierto? ¿A qué premisas? ¿Qué premisas? P6 y P7. P6 y P7, muy bien, P6 y P7. Y listo, llegamos a la conclusión, ¿listo? A ver, ahora sí entonces las preguntas acerca de esto. ¿Qué no quedó claro? Yo sé que hay muchas cosas que dicen, es que sí, pero me cuesta trabajo. Y aquí toca es hacer ejercicios, practicar, ver los videos y los ejemplos. ¿Qué Profesor, dudas yo hay tengo acerca del desarrollo de este ejercicio? Cuéntame. Gracias. Para el caso de la conclusión, en el caso de P8, siempre se toman las dos últimas, se me olvidó. Las dos últimas proposiciones, ¿qué es? Premisas, son premisas. Premisas, las últimas dos premisas. Pues en este caso sí, mira, y les voy a dar una clave. En todos estos ejercicios en donde la conclusión viene así, o sea, viene con una conjunción, ¿cierto? Seguramente antes debemos hacer, mediante otra ley, lo que sea, sacar esas dos aparte y juntarlas mediante la fusión al final. Siempre. Eso me da la clave. ¿Por qué? Porque pues precisamente fíjense que esta conjunción es esta de acá para la parte de la función. Si se dan cuenta, yo puedo coger aquí, cuando yo tengo no R y tengo no S, y unirlas mediante una conjunción, y es esta. Entonces, profesor, entonces en ese caso siempre nos guiamos es con el resultado del ejercicio propuesto. Pues con la conclusión, la que está mencionando ahí, la de arribita. Con esta. ¿Sí? ¿A eso te refieres? Sí, sí, señor. Claro que sí. ¿Por qué? Porque, a ver, a eso es donde tengo que llegar, ¿cierto? Entonces yo digo acá, yo necesito tener solamente la R y la S, ¿cierto? Entonces a partir de ese proceso que tú mismo me estás diciendo, que eso es donde tengo que llegar, ¿cierto? Entonces, yo sé que tengo que sacar por malicia indígena, en el buen sentido de la palabra, como yo les digo, no en el mal sentido de la palabra, como lo utilizamos nosotros, en el bueno. Yo sé que entonces al final en estos ejercicios tengo que sacar aquí esta aparte y esta parte, ¿cierto? Y seguramente tendré que aplicar modus poniendo tollens y modus tollendo tollens. ¿Por qué? Porque esas son las que utilizan ya unita, ¿cierto? Ya. Esos son claves que uno aprende en el desarrollo de los ejercicios. Pero digamos que eso es práctica, o sea, eso aquí no hay nada libreteado que entonces, bueno, ¿cómo hago? Siempre cojo primero la P1 y la P2 o no, nada, aquí. De acuerdo al desarrollo que tengan ustedes en el ejercicio, la propuesta, hago yo el desarrollo. Aquí no hay nada, digamos, que sea estandarizado. Solamente el proceso de enumerar las premisas, la conclusión y de aplicar las fórmulas. De esto ya no hay nada más. ¿Listo? Bueno, profesor, le voy a ayudar a monitorear, ya que estoy mirando acá. Kerlin tiene una pregunta, Kerlin Portilla, tiene la mano levantada. Muchas gracias. Buenas noches, tutor y a los compañeros. Buenas noches. Tutor, tengo una inquietud. Yo matriculé pensamiento lógico y matemático para este semestre, ¿cierto? En la primera parte fue un examen
una prueba. Un No me fue cuestionario, como, sí. sí señor, no me fue como tan bien, pues saqué 17,5 fue la nota, algo así, no Ujú. recuerdo muy bien. Entonces, mi pregunta es, todavía no he mirado bien lo del trabajo que tenemos que hacer, pero pues me conecté al CIPAS. Quiero saber si esta grabación queda guardada en caso de que la necesite, digamos, para la realización del trabajo que tengo que Ujú. entregar. Sí, queda igual, Sí, o sea, sí, esta es la explicación del trabajo que debemos de hacer para la entrega de ahorita del 24. sí, esta es la explicación. Igual que las Sí, otras explicaciones, igual que las conferencias, igual que los IPAs de primera matrícula, todo se apunta hacia el desarrollo de la tarea 1. si en dado caso, digamos, necesito una asesoría, ¿puedo ir a la universidad? Claro, allá debe haber algún tutor. Si no estoy yo, en el horario que tú vayas, debe haber algún tutor ¿tú eres de qué centro de hack? De acá de Palmira, el Ah, no, campus pues zona centro-sur. bueno, entonces, pues ahí vas allá al centro, allá debe haber algún tutor que te atienda de manera presencial y te ayude con la asesoría para el desarrollo de tu tarea. Igual nosotros lo hacemos aquí también el José Acevedo y Gómez, pero pues casi nunca vienen. Pues uno entiende que pues la mayoría trabajan, entonces pues solamente son poquitos los que realmente... Pero claro, tú puedes ir al centro y puedes solicitar el apoyo. Claro que sí. ¿Usted está aquí en Palmira, profe? No, mi vida, yo estoy aquí en el Hack de José Acevedo y Gómez en Bogotá. Ah, entiendo. En Pero Bogotá. pues, sí, entonces ya tendría yo que ir a la UNA a pedir, digamos, en dado caso alguna explicación. De todas maneras, muchas gracias por la Claro que explicación sí. y pues la volvería a Y- ver nuevamente para poder basarme en la realización del trabajo. Claro que Gracias. sí. Mañana yo co- les estaré compartiendo mañana les estaré compartiendo el enlace de grabación ahí por el correo institucional y la mensajería interna. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, ok, con mucho gusto. Bueno, cuéntame, yo sé que hay más manitos levantadas, cuéntame. Venga, hay otra mano Lady. levantada. Lady. Ya le digo, Lady Torres tiene la mano levantada Listo. y Carol Stephanie. Sin embargo, profesor, permítame un segundo. Hay unas consultas que han hecho también en el chat. Ahora No, yo- seguimos con Lady. Me Hay dice, 213 personas. dice Jesús David López Ospino que si la ley aplicada a Mira. estas siglas, ¿dónde las puede ver? Aquí. Aquí arriba, mira. Aquí en la tabla que estamos poniendo entonces Sí, NPP, aquí aquí. pone PP, Mira, ahí está. el TT aquí aparece, mira, el TT, si lo mismo politético aquí, aparecen las siglas. ¿Ok? Listo. Continuamos con Lady Torres y sigue Carol Stephanie. Listo, ¿qué dice Lady? Una buena noche, qué pena, tutor, es que sigo sin entender cómo sacarlas, las leyes. Las leyes no hay que sacarlas, las leyes ya están hechas, mira, están aquí en la tablita. Lo que tenemos que sacar son las premisas, pero las leyes Sí, ya o sea, están. es que en el trabajo yo pude organizarlas. ¿No te escuché cómo? Sí, yo ¿Qué? pude organizar las premisas y que me dieron, a mí me salió 2 premisas y la conclusión. Ya ahí voy bien, que yo ya lo mandé por el foro y me dijeron que estaba bien. Pero es que yo no sigo, o sea, cuál ley o sea, ¿cuál ley iría? ¿Cómo haces para continuar? Entonces, Sí, como yo señor. les decía al comienzo de estos ejercicios, yo tengo que mirar es comparando. Yo no puedo hacerlo de otra forma. Entonces, yo vengo y cojo, por ejemplo, P1 y P2 y miro si aquí alguna ley me sirve. No me sirve. Entonces, cojo P1 y P3, no me sirve. P3 y P4, esa sí me sirve, listo, la aplico. ¿Ya? Y continúo O sea, con la nueva que tengo. comparo los conectores
cuáles son similares los conectores a la ley que tengo, ¿sí? Claro, por ejemplo, entonces tengo acá, mira, vamos a hacer aquí, por ejemplo, si yo tengo aquí, vamos a ver que suponer que no tengo nada. Entonces yo digo, bueno, voy a mirar aquí entre estas dos, P1 y P2. P1 entonces viene aquí con una conjunción y P2 con un condicional. ¿Sí? Me vengo para acá, miro. ¿Dónde hay una conjunción? ¿Dónde hay un condicional en P2? En ningún lado, porque solo son esas dos. Aquí hay tres. Entonces no me sirve, entonces no me sirve. ¿Listo? Entonces voy a coger estas dos. P2 es condicional y la otra es una disyunción. Me vengo para acá. No hay ninguna tampoco que me sirva. ¿Sí te das cuenta? Porque no hay ninguna. Entonces, ¿qué hago? Pues me queda la última, que es esta, verificar solamente la P1, que fue lo que hicimos y sacamos la simplificación. Y en el ejercicio pasado lo mismo. Entonces acá, por ejemplo, para sacar silogismo hipotético, ¿qué hice yo? Pues, o ¿qué hicieron ustedes? Porque esta ustedes la hicieron. Simplemente cogieron y compararon estas dos, P1 y P2. P1 y P2 la compararon acá y dijeron, ¡ay! En P1 hay un condicional, en P2 hay un condicional también, y aparte de eso, el antecedente, que es esta Q que aparece acá, es el consecuente de P1. Entonces, es el silogismo hipotético. Y aquí lo aplicamos. Si te das cuenta, entonces, ese más o menos es como el modus operandi, la operatividad. Es comparación. Aquí las leyes ya están. Lo que yo te decía cuando es que no puedo sacar las leyes. No, las leyes ya están. Hay que comparar con esas leyes tus premisas. Eso es lo que tenemos que tratar. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, seguimos con Carol Estefani Piracón. Listo, Carol. Hola, profe, yo tenía una duda. Digamos, la entrega del trabajo, según lo que yo tengo entendido, digamos, uno escoge uno de los ejercicios que están en la guía, ¿sí? Y esos son los que uno lo coloca en donde, en el foro unidad 1, tarea 1. A ver, entonces, en este momento, que todavía estamos, digamos, recibiendo avances, los avances se reciben hasta el jueves de esta semana. Ah, no, hasta el jueves no, ¿cuándo es que es el del 24, cierto? O sea, hasta el 21. No sé cuándo es 21, pero hasta ese día se reciben los avances. Esos avances, entonces, ¿tú qué haces? Entras al foro. ¿Cómo es que te llamas, Carol? Carol, sí, Carol. ¿Carol? Sí. Bueno, entonces, Carol. Sí, señor. Ya vas colgada ahí con la tarea. ¿Por qué? Tienes que entrar al foro de la tarea y mirar en el foro qué letra han escogido tus compañeros para escoger otra diferente. Entonces, luego que ya tengas tu elección, vas a resolver todos los ejercicios de esa letra. Entonces, por ejemplo, resuelve la E. Dice, nadie escogió la E, voy a resolver la E. Y anuncias en el foro, voy a resolver los ejercicios de la letra E. Listo. Entonces, si lo haces rápido, me envías los avances de esa letra E. De todos los ejercicios de la guía de la letra E, son 4, ¿listo? De la misma letra, ¿ok? Ahora, esta semana creo que los pueden enviar todavía en el foro para que yo los revise. Ya 3 días antes ya no hay revisión y hay que enviarlos directo. Bueno, los pueden enviar al foro porque igual eso tiene un puntaje ahí. Ustedes se dan cuenta en la rúbrica, hay un puntaje. Pero entonces al final el trabajo final compilado, el documento para entregar, va en el entorno de evaluación. ¿Listo, Carol? Ya no va en el foro, sino en el entorno de evaluación, donde dice tarea número 1. ¿Listo? Sí, señor, pero digamos, es que digamos, yo que ahorita estoy en el foro. Estoy en el foro y digamos a mí solo me aparece, digamos, lo que su merced ha subido de las reuniones y eso, y ya. No me aparece, digamos, no veo ningún otro compañero. Entonces yo ahí podría... Claro, entonces tú entras al foro, por ejemplo, ahorita, y nadie ha escogido letra, tú escoges la que quieras, la que tú quieras. Y dices, voy a resolver esta letra, y listo. Y entonces en estos días me vas mandando los avances al foro, ¿listo? Hasta 3 días antes, ya después de 3 días, ya antes del cierre ya no se revisan aportes porque ya estamos ya en etapa ya casi de calificación, ¿listo? Ok, listo, profe, sí, señor, gracias.
Bueno, Ok, tenemos 3 manos levantadas, está Yarilet, mío. Zuli y Derly. Yo no sé, tutor, Bueno. pues qué posibilidades tenemos de acuerdo a su tiempo, a su disponibilidad No, de tiempo. hagámosle ya las últimas 3 ya. Se supone que Bueno, esto era para una entonces hora nomás, pero voy a seguimos cortar. con Yarilet, Zuli y Derly. Yarilet, ahí te escuchamos. Buenas noches, tutor y compañero, ¿cómo están? Hola. Tutor, lo que pasa es que yo tengo una duda. Bueno, yo ingresé un poquito tarde al encuentro porque me encontraba laborando y pues decirle que entendí totalmente, decirle mentira. Respecto a una pregunta que hizo la compañera, en el momento de que yo necesite alguna asesoría o de pronto de que un tutor me ayude de pronto a la explicación de los ejercicios, porque serían los únicos dos que me hacen falta, el ejercicio 3 y el 4. Entonces yo me encuentro en la ciudad de Barranquilla. No sabría en ese caso cómo podría ser. Y también puedes ir al centro. Ahora, también, mira, hay Bueno, muchas opciones. tengo Hay un muchas opciones que, inconveniente. a ver, les voy a Usted contar, a ver, ¿qué disculpe, opciones más bueno, tenemos? no sé si Dime, esto implique en algo. Lo que pasa es que, bueno, yo me matriculé allá en la ciudad de Barranca Bermeja. Entonces yo vivo acá en Barranquilla y yo realizo un traslado de documentos. No sé si independientemente de eso, de que yo esté matriculada en Barranca Bermeja, yo me pueda acercar acá en el centro de Puerto Colombia. Puedes ir al centro que te quede más cerca, no hay ningún inconveniente. Allá ahí sí hay un tutor de pensamiento laico, allá te va a atender el tutor. Ok. No hay ningún Ah, bueno, sí, inconveniente con señor. eso. Ahora, Ok, también hay muchas otra gracias. cosa, también hay otro espacio que ustedes más bien no utilizan mucho. Y todas esas dudas puntuales de sus ejercicios ya puntuales de los que les toca desarrollar, los puede desarrollar en tutor en línea. Yo les he compartido esa información por el correo y en el grupo, en el chat que tenemos de Teams también y por la mensajería interna. Entonces, esas sesiones de tutor en línea son los martes y jueves y los martes, jueves y hay unos sábados. Esa información está allá. Permítame un segundo, además se las voy a mostrar. Ustedes están viendo mi pantalla todavía, ¿cierto? Profesor, Sí, señor. si me lo permite, yo quiero contarles mi experiencia. Yo ya terminé el trabajo, me falta el video y las conclusiones, algunas cositas, pero yo no entendía nada. Y quiero contarles que a mí me tocó ver, bueno, mi tutor me ayudó porque yo le enviaba información en el foro y me retroalimentaba, pero me tocó ver varios tutoriales, no solamente de mi tutor, sino de otro tutor y de otro y de otro. ¿Por qué? Y yo los tenía todos los videos abiertos, porque a veces uno de pronto, a veces un tutor explica de una manera, a veces otro tutor explica de otra, entonces me tocó como hacer esa compilación y finalmente pues pude realizar los ejercicios con las grabaciones. Entonces eso me ayudó al paso a paso y me permitió pues poder avanzar. Sí, es que precisamente ese es un espacio muy importante y les estoy buscando aquí la información, aquí ya encontré toda la información y las voy a copiar aquí en el chat, ¿listo? En el chat de hoy, para que lo tengan en cuenta también. Ahí hay por lo menos 2, 3 tutores en tutor en línea que les van a puntualmente, o sea, es virtual, pero digamos que se van a sentar con ustedes para que puedan desarrollar su tarea. Esa es clave, el tutor en línea es clave. Ahora, hay otra franja también, y es la franja de atención que tienen los tutores con cada uno de sus grupos. Yo tengo, por ejemplo, franja de atención martes y jueves en horas de la mañana hasta 12 del día. A mí hay poquitas personas, vean, yo tengo aquí gente, y ya que ustedes ven mi pantalla, les voy a decir quién. Vean. Aquí me ha preguntado Daniela, Gersen, Cheryl, Jennifer, pero entonces Dana, pero entonces son poquitos, ¿sí? Son poquitos. Entonces en la medida, uy, aquí me escribió, ¿qué pasó? Bueno, pues ¿quién será que puede decorar con algo? Que pasa es que no he iniciado activo, no entiendo muy bien si usted puede escribir el WhatsApp. Por ejemplo, yo WhatsApp no utilizo, ya eso está prohibido, ¿ok?
Ya los canales de comunicación, como les decía, el correo institucional, la mensajería interna y el chat de Teams no más, de resto nada. Inclusive ya no hay ni siquiera, ¿cómo se llama eso? Formularios de asistencia ni nada de eso. Me pregunta alguien acá, ¿qué debo hacer para entrar al chat de Teams? Tú, si estás en mi grupo, yo tuve que haberte anexado al chat con tu correo electrónico. Si no, te anexas a este. Se llama elteam.laverde@unad.edu.co. Ahí, ese es el chat también de Teams, ahí me encuentro. ¿Listo, YouLady? Pero yo a todos ustedes hice el ejercicio con la lista oficial. Descargué la sábana de notas ahí de la parte del sistema, del sistema, y a cada uno los agregué en el chat, ¿listo? Si falta uno, entonces ahí me pueden contactar, ¿listo? ¿Quién me Bueno, falta? ¿Hay una profesor, manito levantada? tenemos ahí la mano levantada, Zuli, Derly y Karen. Entonces continuamos con Zuli, por favor. Listo, las últimas dos preguntitas y ya nos vamos. Cuéntame. Bueno, profe, pues acá ya volviendo pues al tema de la clase, cuando se relacionan dos premisas igual, que pues no comprendo como esa partecita. No entiendo tu pregunta. Cuando se relacionan dos premisas, Sí, por ¿cómo? ejemplo, que aquí, por ejemplo, en el ejercicio dice que se repite S, entonces T dos veces. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, Entonces, ¿expresión simbólica? vea, R, está corchete, es manera, yo se los mando por el chat, pues para que me puedan comprender un poco más. Bueno, pero esa es tu expresión simbólica de tu ejercicio, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. No la mandes por el chat porque aquí hay muchos que estamos desarrollando tu ejercicio seguramente, entonces no es conveniente. Sino que, o sea, no comprendo en sí, no, ¿cómo le explico? Por ejemplo, aquí dice negado P, entonces negado Q. Y entonces más adelante, como conclusión, se vuelve a repetir, pues, como la menos Q, entonces menos P, entonces menos Q de nuevamente. O sea, en el ejercicio C no comprendo, pues, cómo se debe de sacar cada premisa. Pues Ay, es que eso es fácil. una ley, afirmando, afirma. Es que es fácil, mira, y además hay una cosa. Lo que les explicaba, en todos los argumentos siempre hay un conector mayor que es el que me da el antecedente y el consecuente de esa expresión. Entonces, acá en este caso, por ejemplo, para este decido es este condicional, para el tuyo debe haber otro. Quiere decir que antes, lo que hay antes es el antecedente y lo que hay después es el consecuente. Tú tienes que llegar mediante las leyes al consecuente, que es lo que está acá, mediante la utilización de estas premisas. Si esto está repetido, no tiene ninguna importancia, no tiene nada. Esa es la expresión simbólica que viene a partir de un argumento, no pasa nada. O sea, no tiene nada, no pasa nada. ¿Ok? Bueno. Sí, o sea, tú me dices es que hay negaciones y ahí se repiten otras, no pasa nada, ese es el argumento. Y el argumento parte de acá. Yo les decía, por ejemplo, si Patricia llega tarde, entonces, si yo puedo colocar aquí un argumento y puedo colocar aquí una negación, entonces Patricia no trabaja en la mañana y vuelve aquí y se repite, no trabaja y no tiene nada, porque así es el argumento, ¿sí? Así es el enunciado del ejercicio. De aquí es que partimos todo, ¿ok? Entonces no tiene nada que se repita la negación ni nada, no tiene ningún inconveniente. ¿Listo? Ah, ok, Listo, la última profe. preguntita. Bueno, seguimos con Derly. Seguimos ¿Listo? con Derly Xiomara. Listo, te escuchamos. Hola, Derly. Bueno, seguimos con Karen Lorena Poveda. Listo, la última, Karen. Ah, ya está Derly ahí presente. Derly, por favor. Listo, Derly, entonces,
Profe, pues referente a mis ejercicios, ya yo solamente estoy esperando que su merced me dé su aporte en el foro para saber si debo continuar. Pero me genera una duda, es que de los 5 participantes del trabajo, por decirlo así, no se comunicó una persona. Entonces, al momento de yo unificar toda la información, debo desarrollar ese ítem que no que nadie escogió, puesto que no lo hizo, para que el trabajo quede completo. No, usted no tiene nada que compilar de los Esto es demás, individual. absolutamente nada. Este trabajo es individual. Tú lo que haces es que entras al foro. Nadie ha elegido letra. Me imagino porque dices que no has encontrado nada de los demás. Entonces, si nadie ha elegido letra, tú escoges la letra que tú quieras. Si nadie ha entrado. ¿Sí? Miras en el foro de la actividad. Entonces tú dices, voy a resolver los ejercicios de la letra A. Colocas ahí en el foro y todos los ejercicios de la letra A, pero tuyos. Tú no tienes que compilar nada de tus compañeros, nada, absolutamente nada de eso. ¿Listo? Ok, profe. No, pues mis compañeras sí ya todas escogimos letra. Entonces, simplemente al momento de yo entregar mi trabajo final es solo mis puntos, mis ítems y lo del Claro. video y ya. Claro, son solo de tus ejercicios. Aquí no hay trabajos colaborativos, son trabajos individuales. El trabajo colaborativo lo hacemos en los CIPAS, pero Ok, profe. para Muchas entregar gracias. no hay ningún trabajo, todos son individuales, ¿listo? Bueno, continuamos Bueno. con Karen Lorena Poveda. Y profesor, Bueno, no la sé si última. me permite alguien más ahí. Siguen No, levantando ya las no, manos. ya vámonos. Esto se supone que era 1 hora, el año pasado me demoré 1 hora, y las 2 sesiones me demoré 1 hora, esta llevo casi 2. Sí, tranquilo, Entonces, por eso Karen, le te escuchamos. preguntaba. Karen Lorena. Buenas noches, profe. Tengo una duda. Lo que pasa es que en mi ejercicio número 4, la ley que más se parece a mi ejercicio, pues en una premisa que tengo Q o menos P, entonces Q es el Toledo Ponens. Mi pregunta está vinculada a que la negación está en la premisa de la parte de arriba. No sé si entonces no aplique porque no veo otra ley que se parezca. O sea, si Toledo Ponens está ahí P o Q, luego la siguiente dice negación P. En mi ejercicio está la negación en la premisa de arriba, P o negación Q. No sé si me hago entender. Sí, yo te entiendo. Entonces, ¿te acuerdas que nosotros desarrollamos aquí un ejercicio? Creo que era por aquí parecido, precisamente que aquí no había una negación. La ley se puede aplicar. Lo importante es ver cuál. Los antecedentes y los consecuentes. Eso es lo importante y lo clave acá. Los signos, las negaciones, porque no es menos, aquí no es, como me estaban diciendo ahorita, es que menos Q menos P, no, eso no es menos, es la negación. Entonces, para que nos pongamos de acuerdo, las negaciones, digamos que sí tienen su injerencia y tienen, pero no son tan importantes como el análisis de los antecedentes y los consecuentes en las premisas cuando compare acá con las leyes de referencia. Entonces, aquí lo único que tengo que mirar, por eso yo me detengo es a mirarme, ay, profe, es que no lo entiendo, porque es que usted explica solo que, es que si yo no les explico esto, cómo se lee esto, no puedo, o ustedes no van a comprender cómo se utilizan las leyes. Esto es una comparación. Pero entonces para comparar necesito saber qué tengo que comparar, ¿sí? Y tengo que comparar con esto. ¿Y qué tengo que comparar? Pues las premisas que tengo en mi ejercicio. Esto realmente es un ejercicio de comparación. O sea, no importa si la negación está en la parte de arriba o en la parte de abajo, lo que importa es... No importa, obviamente, allá, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, aquí el Toledo Ponens, fíjate que dice que aquí la negación está en el consecuente y me da siempre el antecedente. Fíjate que me dan antecedentes. Si el antecedente viene con una negación, pues se la colocas. Ya, no pasa nada. Aquí independiente del signo va el antecedente de esta, de la Toledo Ponens, y en el segundo caso va el consecuente. Y listo, ya, no más. Si va negado, va con su negación y listo, se acabó, no más. Pero esa ley es la que se aplica, ¿ok? Es lo mismo que les explicaba aquí con la simplificación. Si aquí en la simplificación aparece no P y no Q, ¿importa? Yo saco a no P y saco a no Q aparte
igual que hice acá. Fíjense, aquí saqué de P1, saqué P aquí en P4 y saqué la otra con la negación aquí en P5. Y listo. No pasa nada, ¿ok? Ok. Gracias. ¿Listo? ¿Quedó claro? Ok, bueno. Voy a dejarles de compartir. Muchas gracias por su atención. Ya dejé de compartir, ¿cierto? Entonces es importante, mañana les estaré enviando esta grabación a sus correos institucionales y a la mensajería interna. Y también lo compartiré por el grupo del chat de Teams. ¿Dónde está la asistencia? No hay asistencia porque Teams automáticamente la genera y ya no hay formulario de asistencia. Listo, Braulio. Entonces me dices que me vas a hacer una pregunta. Listo. Ahí en el chat. Ahora, otra cosa. Si ustedes tienen preguntas, me las pueden dejar ahí en el chat. En días diferentes al día de atención. Cuando yo las vea, obviamente yo les responderé a sus dudas. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces, Acá docente están haciendo una pregunta, Brenda, y dice que cómo hace para comunicarse con el tutor vía WhatsApp. Brenda, el tutor acá presente, el profesor Elkin mencionó que por WhatsApp no se permiten comunicaciones. Las comunicaciones se hacen a través de los grupos de Teams o a través del... Ay, se me olvidó. De los foros. De los foros. Gracias, Zuli. Foros, la mensajería interna, el correo institucional y el chat de Teams. El resto bueno, no acá está también mencionan por la universidad. que gracias, que esperan la grabación. Espera a ver bueno, si... Entonces, listo, yo creo que ya. ¿Quién me ayudó? ¿Quién me colaboró? Jessica Lubina Gutiérrez, profesor Jessica, Elkin. muchas gracias, Jessica. Muy amable por tu colaboración. Es difícil cuando está uno solo atender chat, compartir pantalla y todo eso, entonces te agradezco mucho. No, y sí me he dado cuenta que en otros tutoriales ayudan algunos alumnos, pues eso les permite mejor organización y todo. Yo hago parte, mi tutor es la profesora Mayra Lorena Quiza. Sin embargo, pues siempre quedan dudas, me gusta entrar porque pues le cuento que a pesar de que pues sí es un tema fácil cuando se conoce, pero cuando se desconoce, cuando uno ignora el tema, es complejo. Y pues una recomendación